Ahí está, grabando. Perfecto. Vamos a estar viendo un poco más. Perfecto. Bueno. Buenas tardes a todos. Arrancamos el seminario de lo que es enfermedades inculpables. Bien. Recordemos que ya les di un material que puede contemplar lo que es la parte teórica, la parte práctica. Lo importante es cómo liquidar los recibos de sueldo para asesorar bien la liquidación, porque es una liquidación especial. Y, por supuesto, el intercambio telegráfico y las contingencias especiales, como tiene que ver con el periodo de prueba, qué pasa con las enfermedades inculpables y cómo se computa. ¿Bien? Les pido que vayan dejando, todos van dejando el nombre y apellido completo para poder hacer después los certificados si les tenemos para todos. ¿Bien? Bueno, comenzamos. Enfermedades inculpables son enfermedades que no tienen nada que ver, pero nada que ver con el trabajo. Son contingencias que nada hacen a la relación laboral. Nada tiene que ver con el trabajo. ¿Bien? No tienen origen en el trabajo, porque mucha gente, se confunde entre la contingencia, lo que es la ART y lo que es la enfermedad inculpable. La ART es un siniestro que se ocasiona en ocasión del trabajo, que se produce en ocasión del trabajo, o in itinere, ¿no? De puerta a puerta de la casa al trabajo. Acá es una enfermedad inculpable que no tiene nada que ver, no tiene origen en el trabajo. Las que conocemos típicas, una fiebre, una angina, una mononucleosis, cualquier enfermedad que deviene, que nada tiene que ver con el ámbito laboral. ¿Bien? Las enfermedades inculpables están tipificadas en nuestra ley de contrato de trabajo, la 20.144, y están tipificadas en los artículos 208 a 213, que te va a establecer el plazo que tienen estas enfermedades inculpables, que te va a establecer el control que ejerce el empleador, las funciones, las facultades, luego también el que pasa en materia de despidos y el plazo de conservación de puestos. Bien, estas enfermedades se originan mediante una situación, como les dije, que nada tiene que ver con el ámbito laboral. Ahora bien, todos preguntan cuáles son los plazos, porque uno también tiene una fiebre, una angina o cualquier dolor, como una mononucleosis o un dolor de muela o lo que fuera. Ahora, vos tenés unos plazos que establece el artículo, que es un plazo que se establece 3, 6, 6 y 12. Es una regla que tienen que saberla. Esos plazos de 3, 6, 6 y 12 son meses. Depende de la antigüedad y de las cargas de familia. La antigüedad depende si tiene más o menos de 5 años. ¿Bien? Y las cargas de familias entiéndase, por carga de familia tenemos que irnos a la ley de jubilaciones y pensiones, la 24.41, donde define el artículo 6, define lo que sería carga de familia, que son un componente de 4 personas. Es 2 personas y menores de 18 a 25 años. Eso es lo que tiene con carga de familia. ¿Bien? Ahora, una persona que tiene menos de 5 años y no tiene carga de familia, le corresponde 3 meses. Si tiene más de 5 años con carga, le corresponde 6. Menos de 5 sin cargas, 6, se iguala. Y más de 5 con cargas, 12 meses. No hay más plazos con ese y los plazos no son acumulativos, son plazos fijos taxados. ¿Bien? Ahora, el problema viene cuando la enfermedad le continúa en el tiempo o es la misma enfermedad. Si vos tenés fiebre o angina, la misma dolencia, el mismo diagnóstico, durante todo el año calendario, se va acumulando. Si vos tenés fiebre 2 días, ya de 3 meses, o sea, 90 días te quedan 88. Por cada enfermedad son los plazos. ¿Bien? Lo que pasa es que muchas empresas no tienen en cuenta eso, porque es cada enfermedad profesional, no es por el trabajador. Entonces, si vos tuviste 2 días por fiebre y 4 días por angina, no te va a computar todo eso. ¿Bien? Es por cada enfermedad. Además, son cosas que mucho no se ven, sino sí se ven en la práctica y en la jurisprudencia.
Ahora bien, lo más frecuente, lo que pasa en la práctica, es que un trabajador se enferma, se levanta con fiebre, con vómitos, con diarrea, cualquier dolencia que nada tiene que ver con el trabajo, y lo que hace es llama al médico. Perdón, llama a su médico o llama a la empresa, manda un WhatsApp. Ya no puedo ir, mandame médico. La famosa frase, mandame médico. El mandame médico es el artículo 210, donde el trabajador, el empleador, perdón, tiene la facultad de enviar controles médicos y el trabajador tiene la obligación de someterse a esos controles. Siempre yo aconsejo que se envíen siempre médicos porque no tenés herramienta de cotejo. ¿Bien? Los trabajadores aportan un certificado médico en el momento en que se rehabilitan, cuando empiezan a cumplir tareas. Una persona se ausenta durante el lunes y martes. El miércoles llega a la empresa, si no presenta el certificado médico, no puede presentar el jueves. Automáticamente queda ausente los 2 días, quedan injustificados. En la ficha o por el control de presentismo se van a descontar esos 2 días. Bien, ahora, el problema viene cuando el empleador ejerce los controles del 210, que está facultado para ejercerlos, y el trabajador obligado a cumplirlos. En ese caso, vamos a tener la discrepancia de tener un certificado de la parte empleadora y un certificado de la parte trabajadora. En ese caso, si los certificados llegan a discrepar, se tiene que ir a una comisión médica central, o un tercero imparcial. En principio, en teoría, prevalece el del empleador, pero no porque prevalece desde un punto de vista legal, sino porque siempre el empleador es el que tiene esa fuerza de decir, mirá, este justificado yo te mandé médico, vos no estabas, tiene más validez que el tuyo. Siempre las empresas aplican ese aspecto. En ese caso, el trabajador debe recurrir a la Superintendencia de Seguros de la Salud, a una comisión médica central, para que evalúe esos casos, para que no le descuenten los días, porque ahora vamos a ver que el descuento de los días provoca la pérdida del presentismo y, por supuesto, la pérdida de dinero. El 210, que obliga al trabajador a someterse a los controles, para la empresa es una carga y para el trabajador es una obligación. La empresa puede ejercerlo o no ejercerlo. Es exactamente lo mismo. No es que esté obligada la empresa a ejercerlo. Siempre aconsejo ejercerlos para que pueda tener un control y pueda combatir si un trabajador trae un certificado trucho o un certificado que no corresponde. Ahora vamos a ir a eso. ¿De qué manera se ejerce la empresa los controles? Mediante empresas de servicios médicos, mediante empresas de servicios domiciliarios, donde el empleador contrata un abono o un pago por cada visita contra estas empresas y mediante los datos que el empleador denuncia al trabajador, esta empresa lo que hace es tener una ficha técnica y ejercer el control de esos trabajadores. Los empleadores, para su mejor administración y organización, deben tener las fichas técnicas de los trabajadores. Es un requisito cuando se lo da de alta. Uno, cuando se da de alta en la empresa, se le da de alta temprana en la FIP, firma una ficha técnica, que es una ficha donde se establecen los datos personales del trabajador, los datos para ubicarlo y una manzana o un recuadro donde tiene que indicar su domicilio y las intersecciones. Eso siempre se hace en las empresas y esto es obligación del trabajador a que si se mudare o cambie el domicilio, debe denunciarlo. ¿Por qué? Porque todas las notificaciones que el empleador haga basado en la ficha técnica que le da el trabajador son ciertas ahí. Y no puedo alegar, yo me mudé. El trabajador debe avisar. El día de mañana en un juicio. Dice, mire, señor, yo notifiqué acá porque acá estaba el domicilio que denunció el trabajador y nunca lo cambió. Perfecto. Ese domicilio es el que va a notificar. Entonces tengan en cuenta eso porque es muy importante a la hora de dirimir esta cuestión. Bien, ahora, el trabajador comprueba su ausencia con certificado médico. Lo más habitual es que llame su obra social, va al médico a domicilio, como todos conocemos, te controla y vos ahí podés tener un comprobante y te justifica. Porque que siempre cuando el médico te dice, ¿necesitas comprobante médico? Sí, bueno, te justifico. Y a uno te dicen, te justifico por 28 horas, 72 horas. Yo administré una empresa que era ayuda médica durante 3 meses y conocí el ambiente interno y cómo se maneja, donde la mayoría que van
siempre hay un solo médico central y los demás son estudiantes que van con el sello de ese médico. Es muy común que se haga eso. Por eso los controles que ejerce la empresa a veces son un poco más rigurosos, pero bueno, el trabajador también debe justificar y debe comprobar su ausencia. Ahora bien, hay muchos sindicatos, pero es una norma que está medio en desuetudo, que no se aplica, pero la hay. Hay muchos sindicatos que establece en sus estatutos que el trabajador debe aportar un certificado médico de su obra social, no de otro particular. Y acá hay que detenerse. ¿Por qué? Ustedes saben, y más las personas que viven en provincia, que hay salitas de urgencia, que son lugares que uno va y se atiende en forma inmediata. Acá son a veces lo que sean unos centros de gestión en Capital Federal, pero no tantos como quizás en la provincia, que es un ambiente mucho más amplio, mucho más grande y que hay más posibilidad a que haya más lugares para asistir. La capital es más chica. Ahora bien, vos me traes un certificado de una salita, ¿no? Que tiene angina y lo firma cualquiera. O es un papelito, he visto certificado de todos los gustos y colores, así que no para asombrarse. Claro, la mayoría de los sindicatos, es norma que cayó en desuetudo, no se aplica, principio protector y demás cuestiones, pero debería aplicarse, y si las empresas lo aplican en control, va a ser validero. ¿Saben qué es? La validez del certificado tiene que ver con la obra social del trabajador. El trabajador, si tiene obra social, de hecho, tiene obra social, no es que no tiene, porque al estar en blanco se le aporta el 3, el 6%, por ende tiene obra social. Lo que sucede es que no llama a la obra social porque no quieren clavarse de que venga el médico a domicilio y hacen la suya. Por ese motivo, van a una salita o buscan un amigo y un certificado. Bueno, los certificados médicos que aportan los trabajadores, yo les aconsejo que si no son de la obra social del trabajador, no son válidos. Se puede dirimir en una contienda fácilmente ganable, porque la normativa establece que el trabajador primero debe traer un certificado el primer día que se le incorpora. Si vos faltas lunes y martes y tu alta es el miércoles, entras el miércoles, lo primero que haces es aportar el certificado. No el jueves, porque ya pierde valor el mismo. Y tiene que ser de su propia obra social, no de cualquier lugar. Si vos vas a una guardia, porque tenés urgencia, vas a una guardia por tu obra social. ¿Me explico? Porque vos tenés obra social. Lo que pasa es que pasan estas cosas. Por este motivo, no se permite y se está controlando esa cuestión. Pasa que son normas que son, como siempre digo, son desuetudas, no se aplican, llevan una carga administrativa que debe llevarse a cabo, porque es importante que el trabajador cumpla con la licencia y el empleador controle cómo es debido. Bien, ahora, ¿qué pasa si el empleador no ejerció los controles, porque no quiere gastar, porque no tiene ganas, y cuando va a trabajar el trabajador le trae un certificado? El empleador no puede cuestionar la firma de un facultativo médico si no es con otro facultativo médico. No puede decir, la cosa muchas veces dice, Juan, me llegó este certificado, me lo mandan por WhatsApp. A ver, es trucho, es una salita, es un amigo, mira la firma, o a veces van a la página del Consejo del Ministerio de Salud y fije la matrícula del médico. Bueno, y dice, perfecto, no sirve, sí, a todas luces es truchísimo. Es un pedazo de papel, es re trucho, o sea, cualquiera se da cuenta. Claro, y yo le pregunto, ¿vos ejerciste los controles? No. ¿Y cómo, qué facultades tengo yo para poder anular ese certificado? Ninguna. Porque supuestamente hay un facultativo que lo firmó. Y si es trucho, tenés que impugnarlo mediante vía judicial y tenés que provocar un despido directo y demás cuestiones. Someterse en todo ese quilombo por 2 días. Por eso, ¿qué es lo más sano? Prevenir. ¿Cómo se previene? No hacer los controles. Las empresas no quieren gastar, pero es un gasto. No es un gasto, es una inversión. ¿Bien? No es un gasto, es una inversión. Entonces, a lo que se de las empresas, y cuando me falta un trabajador por enfermedad inculpable, que me duele la cabeza, me duele los dientes, lo que fuere, perfecto, bárbaro. No hay que hacer más nada, hay que decir, perfecto, vamos, te mando al médico. Y le mandás al médico. Después vos con la compañía de medicina privada podés arreglar, che, mandáselo más tarde, mandáselo a tal hora, es otro tema que se puede arreglar. Pero siempre ejerzan los controles para poder discutir el día de mañana. Si no, ese control
no lo van a poder discutir. Esto es así en la práctica y sucede en los juzgados. ¿Bien? Lo de la obra social de los trabajadores se está encaminando un poco, pero también se aplica exactamente de esta manera. Hay un problema que es una mala costumbre, que yo reniego mucho, una muy mala costumbre de los trabajadores y los empleadores también, de mandarse WhatsApp, de mandarse mensajitos, mira, no puedo ir, voy mañana. Eso no es profesional y tampoco es oficial. Ningún mensaje de WhatsApp ni ninguna mensajito o palabra mensajera puede avisarle al empleador. Primero, si estamos hablando de una empresa, de un local, de una pizzería, que está el dueño de la caja y el empleado atrás, bueno, está bien. Puede haber un contacto y decir, bueno, mira, te mando un WhatsApp. Pero una empresa de gran envergadura, vos tenés que avisar al sector de recursos humanos. ¿Me explico? Ahora, tenés que avisar telefónicamente o avisar que estás con una dolencia de ley que no vas a asistir. Bien, ahora la empresa, no hace falta que el trabajador avise, no es una obligación que el trabajador avise. No es que el trabajador debe avisar a la empresa que no va a trabajar porque tiene 40 de fiebre. Eso es un mito. El trabajador que se levanta a laburar y tiene 40 de fiebre, no vaya a laburar. ¿Me explico? La empresa, si ve que no ingresa a las 8 de la mañana y son las 10 de la mañana, lo que va a hacer la empresa, y lo que hace mal, es llamar por teléfono. O a veces, che, ¿qué te pasó que no venís? Bueno, no es tu amigo, es un empleado, eso está mal. Eso yo lo reniego todo, eso está mal. Eso está muy mal. ¿Me explico? No es que son las 10, no vino, Agustina no vino. Bueno, a ver, llamémosla. No, ¿cómo llamémosla? No se llama, ¿me explico? Se ejercen los controles. Entonces, si son las 8 de la mañana y mi empleado no vino, ¿no? Lo que se hace es, ejerzo los controles y le mando médico. Le mando médico. Ahora, si yo le mando médico y a la hora viene, no lo dejo entrar. Mirá, andate para tu casa porque llegaste tarde, te mandé un control médico, después veremos cómo se justificaría, que no se va a justificar. Pero tienen que tratar de asesorar a las empresas que corten con eso de los mensajitos, que te llamo, que no te llamo, que son mi mejor amigo. Mire, yo les cuento algo, una empresa muy grande de la provincia, una empresa gráfica, no, plástico, que familiar, 50 años, va muy bien, todo lo que usted quiera. Es una familia, todo bárbaro, una empresa de necesidad gigante. Cuestión, a la hora de hacer números, había una persona en la administración que era una persona que nació en la empresa, de hecho era la madrina de uno de los hijos de la familia, o hay personas grandes, perfecto, bárbaro. Y era todos los controles así, ¿no? Es una persona que pasó a jubilarse y jubiló. Le dije, ¿está jubilada? Sí, bueno, ¿por qué no la damos de baja? La doy de alta como jubilado, que me ahorro el 14%, porque no tributa la jubilación, no la tributa más y tampoco estamos ya en el Seguro Social. Y con eso, no, pero la madrina bueno, hicieron todo un cuento familiar. Bárbaro, ¿tú sabes lo que hice? Hice un informe y le mostré lo que se gana la empresa por mes, teniendo a esta persona, a ver, teniendo como corresponde. Al estar jubilada, luego el beneficio corresponde que si seguís continuando, tiene otro régimen. Tenés que pagar como corresponde. Bueno, cuestión, la pusieron a jubilada porque no era luz. Y le dije, ¿se dan cuenta que todo es plata? ¿Se dan cuenta que una empresa es para ganar plata? Una empresa es para ganar plata, es para otra cosa. Entonces, fíjense, como en el caso de primer culpable, no es, entro a las 8, llego a las 10, ¿qué te pasó? No, me dio la panza, no podía, ¿sabes qué? Perdón, no, ya, no pasa, el médico. No, te ausente, pero presentismo, punto. No, pero, no, o mensajito de WhatsApp o de acá, como si fuera un amigo, eso está mal. Eso está mal, entonces, pero ustedes van a ver empresas chicas, en locales, que tienen trabajadores, y Juan, yo no puedo romper el vidrio porque yo estoy en la caja, el otro en la cocina. Bueno, tenés que hacerlo. Tenés que hacerlo. El empleador, un buen empleador es el que está sin que te vea. Eso es un buen empleador, un buen líder. ¿Bien? Y que los trabajadores puedan hacer su trabajo sin presiones y sin una persona que lo comande de atrás. Ahí está la esencia del derecho laboral. Entonces, los controles médicos se deben ejercer de forma estricta, porque son materia probatoria de un juicio y ganan juicios laborales un legajo bien llevado y aparte asesorar bien si perfecto. Faltó, mandar al médico a domicilio. Punto. No, pero vale 800 pesos el médico. Es una inversión. El día de mañana me lo vas a agradecer. Hay empresas que un día echamos a una persona
que estaba de licencia, se le agotó, vacaciones, todo, y se lo echó, ahora se está en juicio, y gastó fortuna en los controles médicos, pero el juicio está bien encaminado por ese gasto enorme en controles médicos, porque lo agarramos muchas veces cuando estábamos en la casa, y resulta que el tipo después fue candidato a intendente por un partido en la provincia de Buenos Aires. En vez de ejercer el artículo 214, que es los cargos electivos, el tipo durmió y utilizó las enfermedades inculpables, agotó todo el plazo, se agotó el reserva de puestos, se tomó las vacaciones, se fumó las vacaciones y se quedó sin nada. Cuando necesité a laburar durante 20 cartas de documento que le mandé, no pudo justificar y lo eché con causa porque hay una condición inequívoca de que no había ganas de continuar. Ojo con esto. Ojo con la palabra inequívoca que usa la Corte en las desvinculaciones. Si no hay una situación inequívoca que las partes no quieren continuar, es muy difícil romper el vínculo. Pero vos tenés que demostrar que la persona no quiso continuar con su puesto de trabajo, no quiso perder porque dejó de venir. ¿Cómo demuestra que dejó de venir? Que ya no manda los certificados médicos, que va a los controles y no está nunca. Hay una condición inequívoca de que ninguna de las dos partes quiere continuar. Bien, ahora, en el caso de los controles, cuando uno controla, lo que sucede muchas veces es que el médico a domicilio va y la persona no está. Bien, ahí en muchos casos, no voy a decir todos, la empresa de servicios le avisa a su proveedor, a su empleador, a su cliente, a su empleador, al empleador, cómo quiere configurar el certificado. Que los tuvo, que llega a tal hora, eso siempre se maquilla, pero lo importante es que se agote la instancia de los controles y que una vez que el médico ingresa a controlar al trabajador, se lo controle como es debido. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa con la liquidación? Porque uno se ausenta 2, 3, 4, 5 días, y eso no es un recibo de sueldo común y corriente, hay que liquidarlo como corresponde. A mí me pasó muchas veces, en mi consultora manejamos empresas, y lo que a esta época del mes me dicen, bueno, novedades personales, novedades, vales, ausencias, recibimientos, todo lo que pasó en la empresa. Perfecto. Y no te pasan las ausencias. Entonces uno liquida el 100%. Ah, no, pero a mí me faltó 2 días. ¿Por qué me dijiste? No, porque no mandé médico. Bueno, tienes que dar el recibo. Porque eso sirve. Los jueces lo ven. Donde la empresa no solo liquida como corresponde, porque hay una base de matemáticas para liquidar esto, sino que también lleva a que el trabajador tuvo determinadas ausencias en determinados meses y se pudo usar como recibimiento aunque para sus pensiones. Todo tiene que estar por escrito. Es importante que esté todo por escrito. Bien, ahora, ¿cómo se liquida? Bueno, la liquidación es relativamente sencilla en el recibo de arreglo. Cuando uno falta, por ejemplo, 7 días y los 7 días los justifica, en la primera columna, que es la columna sujeta a remuneraciones, que es la columna que termina con el bruto, que es la columna que termina con el bruto y que todavía no soportó las retenciones, los aportes de ley, esa primera columna debe estar, primero, las ausencias en negativo. ¿Bien? No va el negativo en la columna de descuento, porque esto no es un descuento. Esto se está descontando el salario, pero no reteniendo, descontando el sueldo bruto. ¿Me explico? Una cosa es la retención que uno realiza bajo un número, otra cosa es lo descuento por X motivo. En este caso, lo descuento porque faltaste. Entonces, ausencias 7 y ausencias justificadas 7, 5 o 4. Muchas veces se me ausentan 10 días y me justifican 4. Entonces pones ausencias 10, ausencias todas. Y abajo sería ausencias justificadas, porque si no las justifica, quedaría solo el ítem de ausencias. Abajo, ausencias justificadas, y ahí serían las que justifican. Las ausencias van en negativo y las justificadas van en positivo. Pero la diferencia, y esto es un riesgo ajeno al trabajador, por eso es inculpable, nadie tiene la culpa, mucho menos el trabajador, y lo protege el oficial protectorio, indubio properario, y el artículo 155 de la ley de contrato de trabajo, que te dice que el común denominador es la suma de 25. Entonces vos dividís
el salario dividido 30 por 10, faltó, dividido 30 porque es el mes, y 10 porque faltó, y eso es lo que le voy a descontar en negativo. En la primera columna en negativo, entre paréntesis en negativo, no en la columna de descuento. A ver, cambié porque muchos acá se equivocan. En la columna de negativo. Y abajo, si justificaste las 10, es el sueldo dividido 25 por 30. Ese 25 es el común denominador que protege al trabajador de esta inculpabilidad que nada tiene que ver, que se lleva un plus de 5 puntos a favor del trabajador. Bien, esto se liquida de esta forma, muy poco liquida este tecnicismo, porque lo hacen a la Bartola o así nomás si está mal. Porque el día que te toque una pericia contable o te agarra un sindicato y te haga una pericia de todos los líquidos, te van a decir, usted está liquidando mal las enfermedades inculpables, está sumando y restando. O sea, paga 10 y resta 10. Cuando es inculpable, cuando la justificación va por la suma de 25, no por 30. Por ese motivo, tiene un 5 puntos por el trabajador. Bien, así se liquida. Yo creo que les mandé algunos modelos para que ustedes vean cómo se liquida en ese caso. Bien, tienen que tener en cuenta mucho el certificado y tener en cuenta que las ausencias son del mes, no del mes que viene. No es que, ¿sabes que me olvidé de pasar las ausencias? No, es del mes en curso. Mucha gente dice, ¿sabes qué, JP? Me olvidé de pasar las ausencias, ¿la puedo pasar? No, joda. No, se tienen que pasar en su debido tiempo, en el mes respectivo, si no se pierde. Y la empresa le lleva un control, porque le repito, si vos sacás 80 veces enfermedad por fiebre, te pones a pensar, por 2 son 160. Entonces, ojo con los plazos, porque son plazos de mínimo 3 meses. Bien, en la segunda parte vamos a hablar de cómo es la conservación de puestos, qué pasó con ese instituto que un día le introdujeron un teletrabajo, vamos a hablar del intercambio telegráfico y terminamos con el periodo de prueba dentro de la enfermedad inculpable. ¿Qué pasa con el periodo de prueba? ¿Y qué pasa también en caso de despido? ¿Bien? Ahora hicimos un marco genérico, acuérdense, artículo 208, 209 y 210. 208 los plazos, 209 tenemos el trabajador que debe cumplir sus objetivos y 210 que ejerce los controles. Si hay discrepancia, deben acudir a una junta médica central pedida por el trabajador. Bien, me tomo un vaso de agua y en 10 minutos volvemos. Bueno, ¿qué tal? Vamos a continuar. Tres cositas voy a decirle. Primero, a ver, lo de las discrepancias entre los certificados. No es que, a ver, lo pide el trabajador porque siempre lo pide el trabajador. ¿Por qué? Porque yo le había dicho que en la costumbre, en la práctica, es que prevalece la mano dura del empleador. A ver, cuando hay dos certificados de la empresa y el trabajador, hay discrepancia. La empresa va a aplicar y decir, mira, no te lo justifico. El trabajador va a ir con el sindicato o una junta médica. No es que la junta médica la pide el trabajador, sino que el empleador no pide junta médica, el empleador descuenta. El empleador no va a decir, ay, no, ¿sabes qué? El mío difiere del tuyo, vayamos un... No, va a decir, flaco, yo no te lo pago. Y así funciona. No va a gastarse en una junta médica. El que tiene que probar, el que tiene que justificar sus días, es el trabajador. El empleador dice, te lo descuento, querido. Y se descuenta. Se descuenta. Entonces, siempre, en el 90% de los casos, el trabajador es quien va a acudir a la junta médica. ¿Bien? Bueno, los jueces le dan prioridad a la prueba, no al trabajador, velando obviamente los principios protectorios, el derecho operario y los principios que rigen el derecho laboral, pero mucho en materia protectoria, porque si vos tenés un certificado de un trabajador, que es un papel celeste, donde ni siquiera hay un membrete, hay muchos que son papelitos cortados, que ni siquiera son membretados, que son simples papelitos que se diagnostica 48 horas de reposo y firma una persona que ni matrícula tiene. En muchos casos, ni siquiera, después otros empleadores tienen la potestad de decir, soy médico y no, está mal, y decir, no está el diagnóstico. Bueno, en ese caso hay que verlo, pero
no podés arroparte de un facultativo médico. ¿Mm? El comprobante tiene un diagnóstico y un plazo. Muchos dicen, he visto mucho, no sé, fiebre, por ejemplo, angina o dolor de garganta, no te dice el plazo. Si no te dice el plazo, no procede el certificado ese. Pero vos no podés, per se, no aceptarlo si no ejerciste los controles. Podete ejercer los controles, que podés hacerlo tranquilamente una vez que tenés la ley que te ampara, ejercer los controles, listo, pero no quiera decir, no, mirá, no te puso los días, no te puso el diagnóstico, o esto es una salida. No, ejercer los controles para que haya esa opción. ¿Eh? No, los jueces lo que prevalecen es lo que le acabo de decir, por eso es hincapié, que los certificados sean de la obra social del trabajador. ¿Bien? Uno sabe cuál es la obra social porque la tiene por sindicato o simplemente se puede averiguar a través de internet, ¿no? Pero prevalece no institución pública o privada, eso no tiene nada que ver porque vos podés ser una institución privada y tener un certificado de emergencias, de ayuda médica, membretado, con la firma facultativa y todo perfecto. Tiene que ver con la veracidad del certificado, que tenga el diagnóstico, el plazo, que diga lo que es el nombre del trabajador, la firma facultativo, y que preferentemente sea de la obra social. Yo no voy a traer un certificado de un hospital público si el trabajador tiene una obra social. Es decir, ¿cómo se llama un hospital? ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué? Entonces, eso es lo que nos cierra. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Tenemos un tema en lo que es la conservación de puestos. Vencidos los plazos del 208, los 3, 6, 6 y 12, son plazos taxados, nace lo que sea la conservación de puesto por un plazo de 12 meses. Antes quiero aclararle algo que esto sí me han preguntado mucho y la justicia se hincapié en esto. Ojo con la diferencia, esto tengo en cuenta que es lo que está en el material, de cargas de familia con familia a cargo. Son dos cosas distintas. Una cosa es cargas de familia y otra cosa es un familiar a cargo. Son dos cosas distintas. Esto obedece a cargas de familia, a una familia. ¿Bien? No a un familiar. No, yo vivo con mi tía y la tengo a cargo. Y falté, no, lo siento, o sea, 3 menos 5 son 3 meses. No, pero me agarro el plazo de 6 porque tengo, no, vos tenés a cargo. ¿Va? No es una carga de familia. Bien, ojo con eso, porque hace mucho hincapié, y carga de familia tiene que ver con el grupo familiar primario, que le dije la 24.241, de la Ley de Jubilaciones y Pensiones, pero nada que ver lo que es carga de familia con familiar a cargo. Son dos mundos distintos. Tengan en cuenta en eso a la hora de impugnar o del tema de los plazos. ¿Bien? Al 211 te dice, bueno, se te venció el plazo, seguís, no sé, una mononucleosis que es larga o acumulaste enfermedad, bueno, perfecto. 3 meses se te acabó el plazo. Nace el periodo de perdón. Nace la conservación de puestos. Se conserva, como yo digo siempre, el bien jurídico tutelado. ¿Qué es el bien jurídico tutelado? Es la reserva de puestos. El puesto se conserva, pero claro, sin goce de haberes, sin ningún goce de haberes. No vas a cobrar salario. Tampoco va a haber contribuciones ni aportes. No te van a retener, por supuesto, en el salario, y tampoco el empleador va a aportar al 931 las contribuciones. Lo que único que va a haber es la continuidad a la antigüedad. El plazo sigue para antigüedad. Si a vos te faltaban 2 meses para la fracción mínima, estás en reserva de puesto, continúa. Solamente para los efectos de la antigüedad. Después es sin goce de haberes. El ex ministro de Trabajo, el ex Carlos Tomada, en el año 2003, implementó para el 211, yo lo hablo siempre, no porque Tomada fue uno de mis mentores, sino que aparte es interesante que lo sepan por lo que está pasando en el teletrabajo. En el 211, del año 2003, Carlos Tomada, como vio que la persona sigue accidentada y ese año de reserva de puesto, la persona no cobra un centavo, implementó en esa conservación, metió el 211, le metió el teletrabajo. Tipo un visionario, porque
En esa época no existe ahora, menos no existirá. Pero duró 2 pedos. Después les paso la resolución firmada por él, donde a todos los trabajadores que estaban en el conocimiento de puesto le metía el teletrabajo. Entonces, claro, podía laburar desde su casa y cobrar el salario. En ese caso, no desvirtuó el 211, no desvirtuó la LST porque le dio un prisma, ¿no? Le dio un valor agregado para el trabajador. ¿Bien? Y también para la empresa, porque la empresa, no hay empresas muy... Yo tengo empresas que me decían, che, Juan, ¿viste cuando vienes a laburar? Yo necesito que laburar, necesito que produzca, necesito que labure. ¿Me explico? No puede venir, mira, no puede venir, pero no puede ir. Ojo con eso, ¿eh? Ojo que tengo un yeso, porque me rompí la mano jugando al fútbol, y no es sin itinere. Ojo, no es sin itinere. Lo quieren pasar, se puede arreglar. Todo es arreglable. ¿Ah? Y tipo, no, voy a la fábrica, me siento a firmar y no puede llegar a pasar algo y no te cubre nadie. Entonces, ojo con eso. Entonces, no puede ir a laburar, pero sí puede hacer teletrabajo porque está dentro de la casa. Esto Tomás lo implementó, después Tomás se fue y se fue al demonio. Como todo acá, que no hay políticas de Estado que permanezcan, pero bueno, sepan que existe, que existió, y lo pueden aplicar. Yo lo aplico a veces, lo que pasa es que tenemos que buscar la forma de que haga teletrabajo en el 211, en la conservación del puesto. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si ya se nos va el 211? Porque puede ser que ese año todavía no te reincorporaste. Bueno, ahí hay un super gris, que es una nebulosa, que cualquiera de las partes, sin importar quién, en forma voluntaria puede rescindir el contrato bajo el 247 y perder la indemnización, medio sueldo por año. Así establece la ley, o sea, automáticamente el empleador dice, bueno, listo, llegaste, hiciste los 3 meses, más los 12, bueno, no venís más, yo rescindo el contrato, mando una carta de documento, vencido el plazo del artículo 211, no incorporándose a la empresa y tampoco habiendo tareas para dársela, ojo con eso, el contrato queda extinguido. Ojo, nos metemos en eso. Si la empresa no tiene tareas livianas para dársela, lo puede comprobar, por supuesto que lo puede pedir. Pero si tiene tareas livianas y no se la quiere dar, se rompe el 211 y se va todo al 245. Ojo con eso. Uno se da cuenta, si es una fábrica, pero tiene sector administrativo, o es una fábrica de tapa de empanadas, el tipo está sentado, otro le trae el cajón y solamente carga tapas en una bolsita, puede hacerlo. No se lo quiere dar, es un agravante, pierde el empleador. Ojo con eso, que eso está en el artículo 212, en caso de la reincorporación, tengan en cuenta la dolencia de la persona, la incapacidad que tiene, porque es muy importante. Aparte se puede transformar una enfermedad inculpable en una RT. Ojo, me preguntaron, si vos estás en RT, si estás en licencia para RT, o fue un accidente in itinere de casa de laburo o en ocasión de trabajo, ojo, que no tiene nada que ver un RST. RT es RT. Vos no podés agarrarte los artículos del capítulo 10, de los 108, no tiene nada que ver. Son dos leyes distintas, por eso es. Una cosa es accidentes en ocasión del trabajo y en itinere, que es el RT, y otra cosa es contingencias que nada tienen que ver con el trabajo. Nada tiene que ver. Ojo con eso. ¿Bien? Ahora, el artículo 10 de la ley 23.660, que es la ley de obras sociales, y el 61, que es la ley de seguro de salud, son las dos leyes madres en el país en materia de obra social, lo que establece es que no hay pagos de aportes y tampoco hay pago de contribuciones y el régimen de la obra social en lo que rige los hombres. Yo siempre digo, así es la ley, que la obra social es sagrada, se paga siempre, que trabajes una hora, se tributa el 100%. En este caso no. Al no haber salario devengado, y ojo con la palabra esta de devengado, o percibido, que incorporó la última reforma laboral, la 25.877, el trabajador mantiene su calidad de beneficiario, la mantiene, pero sin hacer aportes. ¿Bien? Ojo con eso. Ojo el tema de los aportes, porque en este caso no procedería.
Bien, entonces, se regresa a las tareas. Dentro de los 11 puede regresar cuando quiera. Cuando quiera va y regresa. No hace falta información, no hace falta absolutamente nada. ¿Bien? El plazo es automático. Uno se empieza a notificar. Vencido el plazo del 208, notificamos a usted que a partir del día 4 de julio comienza el plazo del 211. ¿Bien? Está bueno notificar. A mí siempre me gusta interpelar, siempre me gusta notificar las cosas que queden bien claras. Pero bueno, a veces dicen, no, una carta vale 700 pesos, pero traten de que notifiquen, porque no cuesta nada. O sea, usted controla, entonces ya saben que vencido el plazo del 208, porque se manejan con los artículos, a partir del tal día comenzar a gozar del plazo del 208. Cuando se reincorpora, se reincorpora, no hay problema. Vencido el plazo del 211, la empresa puede recibir. De hecho, las empresas, les digo, van rezando y tachando que se pase el 211 para no indemnizar. Lamentablemente, ¿bien? Ahora, acuérdense, después tenemos el caso de la disminución laboral, que ya entramos en un porcentaje de incapacidad del artículo 212 de la parte final, de la reincorporación, en determinados supuestos de que haya una incapacidad real, y ya la cosa ya entraría en otro escenario. Una cosa es que por un tiempo no pueda regresar porque no hay tareas, pero se mantiene el puesto, y otra cosa es que se transforme la enfermedad en una incapacidad. ¿Bien? Ahí ya, si se transforma en una incapacidad, hay que indemnizar, y también, por supuesto, intervendrá el seguro de salud y todas las contingencias de la sociedad. Ahora, en caso que el dependiente, en caso que el trabajador tenga una incapacidad que está fuera de la PEA, ¿no? De las personas económicamente activas, que es más del 66% de la capacidad laborativa, las personas que trabajan de 8 a 65 años son las personas activas laboralmente y su porcentaje de incapacidad por ley es el 66%. Una persona con mayor porcentaje está incapacitada para laborar de forma activa. Motivo por el cual la persona que adquiere esa incapacidad, por supuesto que va a estar indemnizada por el artículo 245, porque, bueno, obviamente que es ajeno a su riesgo lo que es la indemnización. ¿Bien? Ahora, antes de pasar a las cartas, vamos a hablar del 213, que es el caso de los despidos. El caso de los despidos, si una persona, primero que no podés tocar una persona que está con enfermedad, no podés tocar. Si llegan a tocar una persona, acá vamos a empalmar con una persona con enfermedad inculpable, con 208, 109, vas a tener que pagar todos los salarios caídos hasta la respectiva alta. Acá no van los 13 salarios de la maternidad o los 13 salarios de lo que sería, perdón, me bloqueé, los 13 salarios de la maternidad y los 13 de matrimonio. Acá serían los salarios caídos por todo el tiempo que dure la dolencia. También, en caso que se lo despida dentro del marco del artículo 211. Tengan cuidado porque siempre se aconseja, no podés tocar, muchas veces no quiero echarlo, no lo puedes tocar porque está dentro de una licencia y es muy complejo realizarlo porque la sanción es automática y con la mera justificación en un proceso laboral de que hay una dolencia médica, por supuesto que automáticamente operará la sanción respectiva. Ahora, esto me trae a colación a un instituto que yo siempre adoro, que es el artículo 92 bis del ST, y siempre lo hablo con mucho orgullo, que me gusta el artículo, que es la mejor incorporación que tuvimos bajo la ley 25.877, que es la reforma laboral, que también es de causa tomada. El artículo 22 bis habla del periodo de prueba. Todos sabemos lo que es un periodo de prueba, los alimentos que ello conlleva. El problema que tiene el periodo de prueba son dos. Uno no es un problema, el otro sí. Uno que no es un problema es el tema de la maternidad. Ahí no hay discusión, por lo menos la doctrina mayoritaria, yo me adhiero. Una persona que queda embarazada dentro del periodo de prueba es
netamente intocable, sería para mí la excepción al periodo de prueba, pero no así la enfermedad inculpable. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la enfermedad inculpable es otro grado. A ver, lo de la maternidad deviene a que ya hay la vida de una persona. Estamos hablando de otro bien jurídico que es la vida. Acá en la enfermedad inculpable ya trae al trabajador y es diferente. Yo tengo creo que se los mandé, una doctrina mía sobre la enfermedad inculpable durante el periodo de prueba porque es muy rico para desmembrar lo que tiene que ver con una armonía con el tema del preaviso. Claro, porque si vos te enfermás, el periodo de prueba per se de 3 meses y la licencia de los 108 mismas son 3 meses. ¿Y qué pasa? ¿No viene más? Bueno, no se puede desvirtuar, lo dice el plenario Zawadi. El plenario Zawadi es quien domina al periodo de prueba, 22 bis. Y lo que pasa es que hay un fallo que es Padilla, que Padilla lo que habla es el derecho a gozar las prestaciones estando la actividad laboral prestada, o sea, efectivamente prestada. ¿Qué tiene que ver con esto? Una persona que se ausenta dentro de un periodo de prueba y se le va el plazo, lo que prevalece en los aspectos es el periodo de prueba en sí, porque dijimos que es inculpable. Es inculpable para el trabajador, pero también para el empleador, no tuvo nada que ver. Entonces, esa ajenidad hace que no me vas a venir a desvirtuar el periodo de prueba, no vas a destruir un periodo que nació para probar la idoneidad del trabajador y para poder ver lo que es la capacidad idónea para poder contratarlo y es la excepción a la indeterminabilidad, porque la persona se accidentó cuando yo no tengo nada que ver y él tampoco. Entonces, como el 92 bis opera de esa forma, la mayoría establece que si te accidentaste en un periodo de prueba, te pueden despedir, estás dentro de ese globo de periodo de prueba. ¿Bien? Ahora, quería decirle algo importante, lo que tiene que ver dentro del periodo de prueba. Ahora me voy a acordar. Tenía por acá anotada, pero me he olvidado. La notificación del trabajador, porque uno dice, ¿cómo le hago acercar al empleador los certificados si no puedo llevarlos? Y aparte, duran el tiempo, porque estoy accidentado. Bueno, en ese caso, se mandan telegramas laborales gratuitos, donde se notifica que me encuentro cursando enfermedad X, diagnóstico, de acá hasta acá, tantos días, y se le pone que certificados de trabajo, certificados médicos, de fecha tanto, tal periodo, con tal facultativo, a su disposición. Hace unos días una colega me pidió un modelo y lo hablamos juntos, era plasmar en el telegrama, bien clarito, había como 4 o 5 certificados. Entonces vos tenés que poner que a disposición certificados de fecha tanto, que especifica tal diagnóstico, tal plazo, por tal persona facultativo firmado. No sé, vos, esa notificación, ya al empleador lo emplacé y dije, mira, acá tenés el certificado médico, no me podés tocar. Así funciona. Así debería funcionar. Que llamadito, que WhatsApp y todas esas artes de cosas. Debería funcionar de esta forma oficial, profesional, como corresponde. Bien, para evitar ese respeto que se merecen las partes y no caer en esa vorágine. Yo siempre hablo de una relación, ¿no? Una relación de empleador-trabajador. Una cosa son los derechos que tiene que ser igual, otra cosa es la relación que tiene que haber de respeto profesional por la empresa y también por las autoridades. ¿Bien? Entonces, los modelos que yo les pasé son los modelos que van a ver en un 99 de los casos que van a aplicar directamente a las enfermedades inculpables. Pero siempre acuérdense de notificar el caso concreto y los casos que el trabajador comience a ausentarse, no justifique los días, ¿no? Cuando pasan ciertos días, el empleador, a ver, eso es el día siguiente, hoy falta un trabajador, se ausenta, ¿bien? No viene, yo puedo mandar una carta de documento el día de mañana diciendo, atento a ausencia justificada, el día tanto, preséntese en la empresa, cúmplatela y o justifique la asistencia. Bajo procedimiento, abandonar el trabajo, 2:44. Eso hay que hacerlo, eso no lo hace nadie. Eso está mal, porque me pasó un caso que tengo ahora.
Me pasó y me vine a ver después de 30 días. Me dice, Juan, vamos a intimar. Bueno, faltó, pero ¿cuánto se faltó? No, faltó hace un mes. Pero yo decía, ¿pero por qué no lo intimaste? Encima ya lo cortó, porque faltó, vino, cortó, porque no reclamó nada el otro, el empleador, continuó y faltó. Yo no puedo poner faltaste. No, querido, no, no, bueno, pero yo espero, ¿qué tienes que esperar? Si mañana miércoles, no vas a trabajar y entra a las 8 de la mañana, tranquilamente a las 11, anda al correo, agarras una carta, justifique la existencia del día miércoles. O IO a personas de prestar servicio, bajo recibimiento 244. Punto, tenés que hacerlo. Si el tipo viene el jueves, te trae justificado, la carta cae, ya está, no se hace más nada. Pero si el tipo no viene, ya tenés una causal. No te sirve por una, mínimo dos. Mandas de vuelta. Atento, ausencia justificada día miércoles, jueves, viernes, ratificando la carta documento de fecha tanto. Reitero por última vez, justifiquen asistencia y o retome tarea por procedimiento 244. No viene la semana que viene, listo. Atento a haber cumplido asistencia en estos días. Se lo despiden con justa causa. Artículo 244 del ST. Abandono de prueba, abandono de trabajo. Ojo, que habla la Corte, que habla la Cámara, que tiene que haber una condición inequívoca de no continuar con las tareas. Si no es inequívoca la continuidad, estamos en el orden. Tiene que haber una manifestación de que no va a continuar la relación. Ojo con eso. Porque si hay manifestaciones, indicios de que el trabajador fue, mandó telegrama, presentó esto, lo otro, no es inequívoca. Otra cosa los errores. Voy a recursos humanos con el comprobante médico, voy y lo dejo en la empresa. ¿Y vos qué te llevas? Nada. ¿Y cómo puedes probar que te lo dejaste? Lo rompen, lo queman, lo tiran. Pasa, sí, pasó. Ellos lo guacharon, sí, pero pasa. Entonces, andá con el original, te dejas una fotocopia, te la firma y te la traes. Es un comprobante. Toda la vida es un comprobante. Lamentablemente. Hoy, la mitad del mundo perdió el valor que nos quedan pocas de nosotros, que tenemos la palabra empeñada. Para mí un contrato es mi mano. Para mí un contrato es mi palabra. Yo tengo mi palabra y la cumplo. Para mí, para ustedes. Pero otras personas requieren el famoso dicho que el que paga mal paga doble. Pero bueno, eso queda en cabeza de cada uno. Bien. Quería no olvidarme nada, porque creo que estamos bien. No, prácticamente tengan en cuenta mucho el periodo de prueba. El periodo de prueba es algo que se usa muchísimo y que no confundan lo que es la licencia por maternidad, una persona embarazada en periodo de prueba que tiene plan de tutela, y una persona que está enfermedad inculpable, que la inculpabilidad es ajena a las partes, motivo por el cual el fallo Zawadi y el 92 bis prevalecen por ese aspecto. Otro punto principal, y esto viene del Sindicato de Comercio, 130 horas 55, y otro sindicato también se adhirieron de toda la vida, es el presentismo. A ver, el presentismo no existe como ley en la Argentina. La Argentina no tiene ninguna ley que regule el presentismo. El presentismo no existe en la Argentina como ley. Presentismo es la excelencia de la asistencia al trabajo. El presentismo está regulado por los convenios colectivos de trabajo. ¿Bien? A unos regulan y otros no. Los que no regulan no se pagan. El presentismo es un porcentaje, como el 8.33% en comercio, el 10% en gráficos, o el 12% en pasteleros, o una suma fija de 500 pesos, como puede ser en otro sindicato, o puede ser una suma fija de 800 pesos, no hay problema. El convenio colectivo de trabajo te va a dar cómo le queda el presentismo. Ahora, la pregunta que tú se hacen es perfecto. Es la excelencia del trabajo. Bárbaro. Yo falté el miércoles. Ausencia. 1. Perfecto. Lo justifiqué. Ausencia justificada. 1. 1 dividido por 30, y otro por 25, me descuentan 100 pesos, me pagan 120, me llevo 20 pesos a casa. Genial. ¿Qué el presentismo? ¿Lo perdés? No lo perdés. Se pierde, señor, el presentismo. Se pierde. Yo no le mandé. Es una doctrina que tengo del presentismo. Se pierde el presentismo, porque el presentismo, lo dicen todos los convenios colectivos de trabajo, es la excelencia a lo que es la asistencia perfecta al trabajo. A ver, la enfermedad inculpable, vos faltás, justificás y se sana esa herida. O sea, vos faltás y yo te pago si vos me lo justificás.
¿Me explico? Pero a ver, vos faltaste literalmente a prestar servicios. No fue perfecto tu asistencia. Fuiste un día de ausencia. Aunque lo justificaste, dejó de ser perfecto. Porque el recibo dice que te faltó un día de trabajo. Y lo justificaste, pero esa justificación destruye lo que sería la perfección, la exquisitez, la excelencia a la relación laboral. La propia doctrina lo dice, yo lo voy a mandar apenas terminemos esto. Entonces, el presentismo se pierde, señores, no se prorratea. ¿Hay empresas que prorratean? Sí. Dividido 30, faltaste 2 días, dividido 28. Ok, perfecto. Pero no se prorratea en este caso, se pierde el presentismo. El sindicato de comercio lo establece taxadamente en un artículo, todos se adhirieron y así funciona, y así lo hacen funcionar los empleadores. Es muy complicado hacer velar por un presentismo con una ausencia justificada. Es muy complicado, por la naturaleza misma que le dio la doctrina al presentismo. Al no haber ley, se maneja en forma de uso y costumbres, forma de reglamento de empresa, doctrinalmente, o en manera de convenio. Así se maneja, y lamentablemente es así el tema presentismo. Cuando un convenio no paga presentismo, no exige, la empresa paga. Yo tengo una empresa que tiene un sindicato que no exige el presentismo, pero paga igual. ¿Pero cómo lo paga? No remunerativo. ¿Por qué? Porque como no lo exigen, lo puedo poner en negro, tranquilamente, porque no es exigible, ni en forma convencional, ni en forma legal. Hace años luz que lo tengo así, y nunca, y el sindicato, cuando va al sindicato le dicen, no, mira, yo no puedo hacer nada acá porque es voluntario de la empresa, está por encima del orden público. Yo el sindicato, muchos fueron al sindicato, me dicen, me pagan, y sí, está bien, pero esto se pagan 135 pesos. No puedo hacer nada yo, porque yo sindicato no lo exijo. No puedo obligar a algo que yo no exijo. Es un regalo, no puedo hacer nada, de hecho lo que pasa. Así que bueno, tengan en cuenta eso. Yo creo que habíamos hablado todo, no quiero olvidarme absolutamente de nada. Acuérdense la situación de despido, el alta médica, la finalidad que percibe el despido siempre es cuidar la fuente de laburo. Pero tengan en cuenta esa cuestión de que al comprobarse, ¿no? Al agotado los plazos, tanto de conservación de puestos, la condición de despido ya queda en la puerta y ligeramente la mayoría de los sentadores la aplican. Bien. Una empresa tiene un contrato con una empresa de medicina laboral. ¿Se puede hacer los trabajadores ante enfermedades de personas en la empresa de medicina? Sí, por supuesto. Esos casos, por supuesto, esos casos creo que ya le mandé, cartas de documentos, se lo voy a mandar. Casos de que requieren controles como vulvalgias o controles como que hacen controles como, no me acuerdo ahora, terapéuticos o sesiones de kinesiología, por supuesto. La empresa le manda una carta de documento al trabajador que le dice que solicitamos se presente el día tanto de medicina laboral para ejercer los controles. Preséntese munido de documento y la documentación médica que tenga que corresponde. ¿Me explico? ¿Se puede hacer? Por supuesto. Muchas veces se hace. Se hace en los casos de que ya hay un tratamiento, no es de uno. O sea, el tipo te falta, vos no sabés qué carajo tiene. No sé, le mandás médico a domicilio. Cuando alguien te dice, no, mirá, tiene un problema lumbar, o se jodió la muñeca, el cosito rotador, eso para hacer algo de la fábrica, bueno, perfecto. Se lo manda a la medicina médica a que haga una terapia, una kinesiología de 10 sesiones y se lo paga tranquilamente. Si no falta, es una falta grave, se lo puede despedir. Por eso se lo está personando a que cumpla con los servicios. Así que sí, por supuesto, pero el primer control es en la casa. Vos no podés, no tenés justificación para decirle, vaya a medicina laboral, el día tenés que mandar a la casa, el carajo tiene. Capaz el tipo está con 40 fríos, se puede mover. Así funciona. Los telegramas y las cartas de documento creo que les mandé lo suficiente, si no les mando más, hay varios más, pero siempre son los mismos. Acá no cambia mucho la vara, siempre son exactamente los mismos. Y bueno, tengan en cuenta perlitas, perlitas prácticas que lo van a llevar a cabo a medida que uno va asesorando empresas o ejerciendo, pero tengan en caso muy en cuenta el tema de diferencia de carga de familia y familia a cargo, tengan en cuenta muy importante el tema de
de desvirtuar el profesionalismo, el llamado telefónico, el mensajito, traten de manejarse por telegrama laboral, por otro documento, que todo esté interpelado, que todo esté bajo una norma, bajo estricta profesionalismo y que esté todo instrumentado, para que esto después no sucedan los problemas que yo te dije y me dejaste de decir. Bueno, esto es un poco el tema de enfermedades inculpables, 208 a 213 la DST, son 4 o 5 artículos, pero son muy usuales. Yo por lo menos estoy todo el tiempo con estos artículos, porque a mí todo el tiempo me llaman, me dicen, me faltó fulano, ellos están acostumbrados, saben lo que tienen que hacer, falta un tipo, mandan, punto. No discuto en eso, hacen caso, mandas médicos, y yo les doy los teléfonos. No hay muchas empresas médicas en la ciudad de Buenos Aires, hay poquitas, pero bueno, hay que ejercer los controles médicos, mandar médicos y controlar. Controlar porque después vos querés ejercer el control, el tipo te viene con un papelito y fuiste. Ejercer. Y vos, empleado, trabajador, tenés que cumplir con pedir médico, preferentemente pedir tu obra social, porque tenés obra social, que vaya a tu casa, te justifique los días, y apenas llegas a la empresa, lo presentás. Ay, me lo olvidé, o mi hijo me lo escribió. Bueno, hijo, joder. El certificado médico tenés que llevarlo el día que empieza la empresa, no el día siguiente. Bien, cumplí con eso como corresponde. También el trabajador que notifique el plazo de conservación de puestos, porque el empleador se hace pillo, notifique. Notificamos que a partir de tal día comienza la licencia de 211. Todo hay que notificar. Ahora me consultan, che, Doc, ¿es verdad que ahora notifican por mail? O sea, yo no conozco ninguna ley, ninguna norma, ni siquiera sale del Ministerio de Trabajo, se lo digo porque asesoro al ministro. No hay ninguna norma que diga, yo no sé dónde sacaron que se puede avisar cartas de documento por WhatsApp, por Zoom, por mail. Eso es ilegal. Pues van a venir nulidades a la pavota. Entonces, no, le avisé a fulano el 223 bis por correo. No, tiene que mandar carta de documento. Porque van a venir nulidades después. Entonces, prepárense con eso. Si acá es correcto. Certificados psicológicos. Bueno, sí, obviamente. A ver, si puntillamos a las especialidades, tiene que haber un especialista en la materia. No va a ir un neurólogo a darme un neuropsiquiátrico. No. A ver, una angina, un clínico, ok, genérico. Pero tenés un problema psiquiátrico, un psiquiatra, un psicólogo. Un psiquiatra en este caso. A ver, eso es así. No es que me lo firmó el pediatra. Eso no es fácil. El pediatra, mirame, médico pediatra. Mononucleosis, ¿qué es esto? No, tenés el clínico. Pero si tenés algo específico, no, al igual que los problemas deportivos, de un traumatólogo, un kinesiólogo, no, eso no, tiene que ser así porque lo ven eso, eso lo ven. No, guarda de puesto, 211 no hay salario. 211, 12 meses, no hay salario. No hay salario, no hay aporte, no hay nada. Solamente se conserva el puesto y se mantiene ese plazo para la antigüedad, nada más. La hernia de disco es un quilombo, es el problema que tiene el derecho laboral, nadie se atreve a legislarlo, la hernia de disco es terrible, pero es la enfermedad profesional y se apunta a esos plazos. La hernia de disco termina en nada, pero es muy compleja la hernia de disco hasta por los peritos contables, hasta las pruebas contables médicas para ese tema. ¿Bien? Pero bueno, igual prefiero como siempre el WhatsApp, es mucho mejor para responder, así que bueno, espero les haya gustado, como siempre. Gracias, estoy medio apagado hoy, pero bueno, espero que no se haya notado. Les mando un beso a todos y gracias por la paciencia. Y cualquier cosa yo les mando lo que tengo por WhatsApp y cualquier material me lo pide. Les mando un beso a todos.